La carretera del terror. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaba al iniciar mi viaje. Llevo años siendo trailero, recorriendo las carreteras de México. Aquella noche, sin embargo, tenía un mal presentimiento, pero lo ignoré. Estaba cansado, había trabajado demasiadas horas, y solo pensaba en las paradas que haría para descansar un poco antes de llegar a mi destino. Salí de la Ciudad de México al atardecer, rumbo a Monterrey, y calculé que llegaría al amanecer del siguiente día si mantenía un buen ritmo. La carretera estaba tranquila, casi desierta, lo cual me daba cierta paz. No había tráfico y eso me permitía avanzar sin problemas. Mientras conducía, mi mente divagaba, pensando en mi esposa y en mi hijo pequeño, en lo felices que se pondrían cuando llegara a casa. Pero la tranquilidad fue efímera. Cerca de las 3 de la mañana, mientras recorría un tramo de la carretera conocido por ser especialmente solitario y rodeado de árboles y maleza densa, el motor del tráiler se apagó de repente. Fue como si alguien hubiera desconectado todo. El camión se quedó varado en medio de la carretera, en completa oscuridad, salvo por las luces del tablero que seguían encendidas. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Había escuchado demasiadas historias de compañeros de profesión sobre apariciones y fantasmas en la carretera. Traté de mantener la calma y tomé el radio para comunicarme con la central. Necesito ayuda. Mi tráiler se apagó en seco y estoy en medio de la carretera, no hay nada por aquí, dije con la voz temblorosa. Recibí una respuesta rápida asegurándome que enviarían ayuda lo antes posible. Aliviado, dejé el radio y me acomodé en el asiento, esperando. Fue entonces cuando la vi. Una figura blanca flotaba a unos metros frente al camión, mirándome directamente a los ojos. Era una mujer, con un vestido blanco que parecía moverse suavemente, aunque no había viento. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos eran pozos oscuros que me miraban con una intensidad aterradora. Intenté moverme, hacer algo, pero estaba congelado de miedo. De repente, la mujer se rió, una risa que resonó en mi cabeza, helándome la sangre. «Ábreme la puerta», dijo con una voz suave, llena de malicia. Mi cuerpo no respondía, solo podía mirarla fijamente, paralizado por el terror. Luego, todo se volvió negro. Desperté unos 30 minutos después aproximadamente, según el reloj del tablero. La figura ya no estaba, pero el miedo seguía allí, adherido a mi piel como una segunda capa. Intenté hablar por el radio de nuevo, pero no funcionaba. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba completamente solo y sin comunicación en medio de la nada. Bloqueé las puertas del camión y tomé mi teléfono. Sin señal. «Dios mío, ayúdame», murmuré, temblando de miedo. De repente, una voz rompió el silencio. «Ayúdame, por favor, ayúdame», decía una voz infantil. Mi corazón casi se detuvo cuando reconocí la voz de mi hijo. «Eso no es posible», pensé, con lágrimas en los ojos. La voz seguía, implorando ayuda, pidiendo que abriera la puerta. Me cubrí los oídos y cerré los ojos, tratando de bloquear el sonido. «Esto no es real, esto no es real», repetí para mí mismo, tratando de calmarme. Pero entonces, el golpeteo comenzó. Alguien golpeaba el cajón del tráiler, con fuerza, como queriendo entrar. «Ábreme», decía la voz, cambiando entre el tono dulce de mi hijo y una voz diabólica que me helaba los huesos. Me aferré al volante, rezando con todas mis fuerzas. «Dios, por favor, sácame de aquí», murmuré, desesperado. El golpeteo se hizo más fuerte, más insistente. Mi mente estaba a punto de romperse cuando, de repente, el ruido cesó. Un silencio sepulcral llenó el aire. Con manos temblorosas, giré la llave del encendido una vez más, sin mucha esperanza. El motor rugió y el tráiler cobró vida. Sin pensarlo 2 veces, aceleré y me alejé de ese lugar maldito lo más rápido que pude. Mis manos sudaban y el corazón latía como un tambor en mi pecho.
La carretera parecía interminable, los árboles a los lados como sombras vigilantes que me observaban huir. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegué a una gasolinera. Apenas bajé del camión, mis piernas temblaban. Me senté en el suelo, sin poder contener las lágrimas. Lo que había vivido esa noche me dejó marcado para siempre. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver la figura blanca y oír la risa espeluznante en mi mente. Decidí no contarle a nadie los detalles de lo que me ocurrió. Solo dije que tuve un problema mecánico y me retrasé. Pero cada vez que paso por esa carretera, el recuerdo vuelve a mí, fresco y aterrador. Me pregunto si realmente estuve solo esa noche, o si algo, o alguien, decidió acompañarme en mi viaje. Ese encuentro cambió mi vida. Ya no viajo de noche, y cada vez que escucho una historia de fantasmas en la carretera, un escalofrío recorre mi cuerpo. Lo que experimenté fue real, más real que cualquier cosa que haya vivido. Y aunque intente olvidarlo, sé que ese encuentro quedará conmigo para siempre, una sombra en mi memoria que nunca desaparecerá. El regreso de Diana. Mi vida con Diana fue una etapa de pura felicidad. Nos casamos y pasamos 8 maravillosos años juntos, planeando una familia y soñando con tener 2 niñas gemelas. Pero todo se desmoronó el día del accidente. Recibí la noticia horas después y me derrumbé completamente. Diana, el amor de mi vida, había fallecido. Los siguientes 2 años fueron un tormento, un abismo de dolor del que pensé que nunca saldría. Poco a poco, con mucho esfuerzo y el apoyo de amigos y familiares, comencé a reconstruir mi vida. Brenda, una amiga y compañera de trabajo, fue especialmente importante durante ese tiempo. Trabajábamos juntos en una empresa de marca y diseño, y su apoyo fue inquebrantable. Con los años, nuestra amistad se convirtió en algo más. Nos enamoramos y, después de un año de relación, decidimos vivir juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una segunda oportunidad de ser feliz. Las primeras semanas en nuestro nuevo hogar fueron maravillosas. Brenda y yo disfrutábamos de cada momento juntos, pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Brenda comenzó a sentir una presencia, algo inexplicable que la observaba constantemente. Al principio, no le dimos mucha importancia. Yo también notaba que las cosas se movían de lugar sin razón aparente, pero lo atribuía al estrés o a nuestra imaginación. La primera señal clara de que algo andaba muy mal fueron las fotos. Las fotos que teníamos en la sala y en nuestra recámara aparecieron rotas, como si alguien las hubiera destrozado con ira. Aún así, tratamos de no alarmarnos demasiado y seguimos con nuestras vidas. Una noche, Brenda se despertó bruscamente. Me dijo que no podía moverse y que había visto a Diana. Mi Diana, pero no como la recordaba. Era su figura, su belleza inigualable, pero con una expresión vacía y una mirada vengativa. Brenda escuchó su voz, helada y firme, diciéndole, «Vete de aquí, él me pertenece». Cuando Brenda finalmente pudo moverse, me despertó, aterrorizada, contándome lo sucedido. Traté de calmarla, diciéndole que todo estaría bien, que yo estaba allí para protegerla, aunque por dentro yo mismo estaba asustado. Los días pasaron y las cosas parecían volver a la normalidad, hasta una noche en la que me dirigí al baño. Encendí la luz y, al mirarme en el espejo, vi el reflejo de Diana. Solo fueron unos segundos, pero su imagen quedó grabada en mi mente. Me miraba con aquellos ojos vacíos y, con una voz suave, dijo, «Eres mío». Luego, desapareció. Me quedé paralizado, tratando de comprender lo que acababa de ver. Al día siguiente, le conté a Brenda, y ella se quedó helada de miedo. A partir de ese momento, los eventos sobrenaturales se intensificaron. Objetos se movían solos, las luces parpadeaban, y la sensación de ser observados era constante. Una noche, el sonido de pasos resonó en el pasillo, como si alguien caminara lentamente hacia nuestra habitación. Nos aferramos el uno al otro, temblando,
mientras los pasos se detenían justo fuera de la puerta. Decidimos que ya no podíamos vivir así. Pensamos que mudarnos podría ser la solución. Encontramos una casa en otra ciudad y comenzamos a hacer los arreglos para movernos. El día de la mudanza, mientras empaquetábamos nuestras cosas, sentí una ráfaga de aire frío en la nuca y escuché una voz familiar que decía, «No puedes escapar de mí». Nos mudamos con la esperanza de dejar atrás esos horribles recuerdos y la presencia de Diana. Al principio, la nueva casa nos ofreció un respiro. La tranquilidad y la paz que tanto necesitábamos parecían al alcance de la mano. Pero, una noche, mientras Brenda dormía, la escuché murmurar en sueños. «No me hagas daño, por favor», decía entre palabras. La desperté suavemente, y cuando abrió los ojos, estaban llenos de terror. «Ella está aquí», me dijo, temblando. Las manifestaciones continuaron en nuestra nueva casa. Las fotos que colgamos en las paredes se caían sin razón, y a menudo sentíamos un frío inexplicable en ciertos rincones de la casa. Una noche, mientras trabajaba en mi estudio, escuché el sonido de una mujer llorando. Seguí el sonido hasta el cuarto de huéspedes, y al abrir la puerta, vi a Diana sentada en la cama, respirando de manera profunda y entrecortada, a causa del llanto. Sus lágrimas eran oscuras, como tinta. Levantó la cabeza y, con una voz quebrada, me dijo, «¿Por qué me olvidaste?». El miedo y la culpa se mezclaron dentro de mí. Traté de decirle que no la había olvidado, que siempre la amaría, pero que tenía que seguir adelante. Ella se levantó lentamente, y antes de desvanecerse, murmuró, «Nunca estarás en paz». Desesperados, Brenda y yo consultamos a un sacerdote y a un médium, buscando cualquier forma de librarnos del espíritu vengativo de Diana. Ambos nos dijeron lo mismo, su espíritu estaba atado a mí por el amor y el dolor, y hasta que no la liberara, no encontraríamos paz. Una noche, armado con valor, me senté en el centro de la sala, sosteniendo una foto de Diana. Cerré los ojos y hablé en voz alta. «Diana, siempre te amaré, pero tienes que dejarme ir. Tienes que encontrar la paz». Sentí un frío intenso, como si ella estuviera a mi lado. Las luces parpadearon, y por un momento, la vi de nuevo, su rostro sereno pero triste. Asintió lentamente y luego desapareció. Desde esa noche, las manifestaciones cesaron. Brenda y yo pudimos finalmente vivir sin miedo, aunque la presencia de Diana siempre estará en mi corazón. Su amor y su memoria son parte de mí, pero ahora sé que debemos vivir nuestras vidas sin el terror de su espíritu. A veces, en las noches tranquilas, pienso en Diana y me pregunto si finalmente encontró la paz. Solo espero que, donde sea que esté, comprenda que nunca la olvidaré, pero que también merezco una oportunidad de ser feliz. La autopsia del horror. Trabajar en una morgue no es fácil, pero con el tiempo te acostumbras a la soledad y al silencio de los muertos. Mi rutina siempre había sido tranquila, hasta aquella noche en la que todo cambió. Era un jueves y, como de costumbre, me preparaba para mi turno nocturno. Un colega me avisó antes de irse que había un cadáver especial al que debía hacerle una autopsia. Me dijo que sentía algo extraño con ese cuerpo. Me reí, pensando que era solo superstición, y lo despedí. Me quedé solo en la morgue. La calma era casi palpable, y el único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes. Fui a la sala de autopsias y empecé a preparar las herramientas. Mientras lo hacía, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, como si alguien me observara. Lo atribuí al cansancio y seguí trabajando. De repente, escuché ruidos en la sala de espera. Fui a investigar, pero no había nada ni nadie. El lugar estaba vacío. Mientras regresaba, escuché una risa siniestra que heló mi sangre. Me quedé petrificado por un momento, intentando racionalizar lo que había oído. Decidí volver a la sala de autopsias. Al entrar, vi algo que nunca olvidaré.
El cadáver que debía examinar estaba de pie frente a mí, con la espalda y la cabeza retorcidas en ángulos imposibles. Sus ojos oscuros y penetrantes me miraban fijamente. El terror me paralizó. De repente, comenzó a caminar hacia mí, su cuerpo moviéndose de manera antinatural. El pánico se apoderó de mí. Salí corriendo de la sala, temblando y sin saber qué hacer. Era pasada la medianoche, y el lugar estaba desolado, alejado de la ciudad. La oscuridad y la soledad solo intensificaban mi miedo. No había nadie a quien pedir ayuda. Me quedé afuera, tratando de calmarme y pensar. Recordé las palabras de mi colega y su advertencia. Decidí encomendarme a Dios, algo que nunca había hecho antes. Aunque siempre había sido ateo, en ese momento de desesperación, recé con todo mi corazón. Regresé a la morgue, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Entré a la sala de autopsias y para mi sorpresa, el cadáver estaba nuevamente en la mesa, en la misma posición en la que lo había dejado. Parecía que nunca se había movido. Pero el aire estaba helado, y sentí una presencia maligna a mi alrededor. De repente, algo invisible me agarró y me arrastró hacia el interior de la sala, riéndose con una voz que parecía provenir del mismo infierno. Forcejeé desesperadamente, luchando por liberarme. Después de unos segundos que se sintieron eternos, la fuerza invisible me soltó. Me levanté, temblando y completamente aterrorizado. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de la morgue, sin mirar atrás. Desde esa noche, todo cambió. Descubrí que el cadáver pertenecía a un brujo muy conocido en su pueblo, alguien que se decía tenía un pacto con un demonio. Esa información solo aumentó mi terror. Lo que había vivido esa noche me dejó marcado para siempre. Aunque siempre había sido escéptico, ahora sabía que el mal existía y estaba más cerca de lo que imaginaba. Decidí no volver a trabajar de noche. Ahora solo acepto turnos diurnos, cuando hay más personal presente. Me acerqué a Dios y me volví devoto, algo que nunca pensé que haría. La experiencia me enseñó que, así como existe el bien, también existe el mal. Y en mi línea de trabajo, uno nunca sabe lo que puede encontrar. Desde entonces, he tratado a cada cuerpo con el máximo respeto. No importa si están vivos o muertos, todos merecen ser tratados con dignidad. La morgue, un lugar de ciencia y rutina, se convirtió para mí en un recordatorio constante de que lo desconocido está siempre presente. Cada vez que entro a la sala de autopsias, una parte de mí recuerda aquella noche y el miedo nunca se me va del todo. Aprendí que debemos ser respetuosos y cuidadosos con lo que no comprendemos. La vida y la muerte son misterios profundos, y aunque trabajemos con lo tangible y lo visible, hay fuerzas que van más allá de nuestro entendimiento. Ahora, cada noche que paso en casa, agradezco estar lejos de la oscuridad de la morgue y cerca de la luz de la fe que encontré en medio del terror. Esa experiencia me cambió para siempre. Ahora sé que debemos vivir nuestras vidas con respeto y humildad, conscientes de que no estamos solos, ni siquiera en la muerte. Y aunque los muertos no hablen, a veces, sus historias y las fuerzas que los rodean nos murmuran desde más allá del velo.